Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos planteando las diferentes medidas de tendencia central. Recordad, por favor, que indicamos que cuando trabajábamos con variables cuantitativas podremos mirar muchos distintos tipos de indicadores, distintos tipos de medidas. Entonces, en primer término, empezamos comentando las medidas de tendencia central, donde diferenciamos la media, la mediana y la moda. Hoy miraremos todo el resto de indicadores que corresponden a cuando estemos trabajando con dicho tipo de variables. Empezaremos comentando las medidas de posición, donde comentaremos la información básicamente de la mediana también, que aquí ya la analizamos, los cuartiles, que veremos si pueden escribir con C o con Q, luego también estudiaremos los deciles y los percentiles o centiles, ¿de acuerdo? Que son sinónimos. Luego comentaremos las medidas de dispersión y finalmente las medidas de forma. Empezaremos comentando las medidas de posición, ¿de acuerdo? Que son las que tenemos en la página 8, parte superior. Me hablan de medida de posición o cuantiles, ¿de acuerdo? A partir de aquí, repito, el primero que veremos es la mediana. La mediana ya la conocemos de la anterior clase. Es el valor básicamente que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%. Pero además de la mediana tenemos más indicadores de posición. Repito, la mediana consistía en dividir la distribución en dos partes. Buscábamos un valor que dividía la parte del 50% inferior y el 50% superior. Si buscamos los cuartiles, ¿qué estamos haciendo? Dividimos la distribución en cuatro partes. Para dividirla en cuatro partes requerimos tres cortes, que sería el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Los cuartiles se pueden plantear tanto con Qs como con Cs, me es indistinto, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el cuartil 1 que dejará por debajo suyo el 25% de los casos y por encima el 75%. Evidentemente, el cuartil que corresponde a la mediana es el 2, ya que dejará 50% por debajo y 50% por encima. Y luego tenemos el cuartil 3, que sería el valor que dejaría por encima suyo el 25% y por debajo el 75%. Básicamente, esta medida de posición me sirve para entender, valga la redundancia, la posición del individuo respecto al grupo de referencia. Imaginaos que yo en bioestadística saco un 5 y os digo, este 5 corresponde al cuartil 3. ¿Qué quiere decir? Que si he sacado un 5, he sacado una nota mejor que el 75% de la clase, o del grupo de referencia en cuestión, y un 25% del grupo de referencia ha obtenido una puntuación por encima de la mía. Esta es la idea para saber colocar al individuo respecto a su grupo de referencia. Repito, mediana tenemos 1, cuartiles 3, deciles, que consiste en dividir en 10 partes, ¿cuántos tendremos? Pues evidentemente 9 deciles. Para dividir en 10 partes requerimos 9 cortes. El decil 1 dejaría el 10% por debajo y el 90% por encima. A partir de aquí podría buscar cualquiera de los 9 deciles. El decil 5, por ejemplo, es equivalente a la mediana y al cuartil 2. Dejaría por debajo suyo el 50%, y por encima suyo el otro 50%. ¿Qué más tenemos? Cualquier decil. El decil 6, por ejemplo, es el decil que deja por debajo el 60% de los casos y por encima el 40% restante. Repito, tenemos 9 deciles. Y por último tenemos los percentiles o centiles. Son sinónimos, ¿de acuerdo? Percentil o centil. Si en la mediana teníamos un solo valor, en cuartiles para dividir en 4, 3, y en deciles para dividir en 10, 9, en percentiles para dividir en 100 partes requerimos 99. El más pequeño es el percentil 1. Percentil 1 dejará por debajo suyo el 1% y por encima el 99%. Por ejemplo, el percentil que corresponde al decil 1 es el percentil 10, que dejará el 10% por debajo y el 90% por encima. Cuartil 1 es equivalente al percentil 25. Si hablamos de la mediana, del cuartil 2 o decil 5, es equivalente al percentil 50. Y así progresivamente. Decil 6 sería el percentil 60. Cuartil 3, percentil 75. A partir de aquí tenemos la idea conceptual de los indicadores o las medidas de posición. Ahora vamos a mirar cómo se lleva a término el cálculo correspondiente, ¿de acuerdo? Si recordamos, por favor, cuando trabajábamos con la mediana,
planteábamos un cálculo distinto, según si hablábamos de un número impar o número par, recordad, ¿de acuerdo? Si hablábamos básicamente de un número impar, lo que hacíamos en el caso correspondiente a la mediana, si trabajábamos con la mediana, impar, buscábamos la posición. Siempre que trabajemos con los indicadores o medidas de posición, tenemos que ordenarlos. A partir de ordenarlos, buscamos la posición correspondiente. Si era impar, recordad, planteamos siempre lo mismo, n más 1 entre 2. Entonces buscábamos la posición correspondiente y el valor que obtuviésemos correspondía a la mediana. Si por el contrario hablábamos de par, ahí en ese caso planteábamos n entre 2 y hacíamos n entre 2 más 1. Buscábamos ambos valores, no la posición, no el cálculo, sino el valor correspondiente a dichas posiciones y hacíamos el promedio. Así es como buscábamos la información de la mediana. Ahora podremos plantear también fórmulas totalmente análogas cuando trabajemos con deciles, cuartiles o percentiles. Voy a plantear la fórmula del percentil, que sea la que puedo aplicar para cualquiera de los otros tres casos también, ¿de acuerdo? Si es impar, cuando hablemos de percentiles, planteamos siempre lo mismo. Plantearíamos R, que R es el porcentaje que dejamos por debajo. R puede fluctuar entre 1 y 99. Si hablamos que buscamos el percentil 4, la R sería 4. Percentil 82, R sería 82. Y así progresivamente. R multiplicado por n más 1 entre 2. Mirad, entre 100, perdonad. Mirad, si trabajásemos con la información, por ejemplo, del percentil 50, sabemos que percentil 50 es igual a la mediana. Por lo tanto, fijaos, si la R fuese 50, 50 por n más 1 entre 100. 50 entre 100 es un medio, que es la misma información. Por lo tanto, esta fórmula es la misma que esta, pero trabajando solamente para el caso de la mediana. Pero si busco el percentil 50, sería la misma idea que la información correspondiente a la mediana, ¿de acuerdo? Y si fuese un número par, cuando hablo de impar e impar me refiero al número de individuos, ¿de acuerdo? De la muestra, número de individuos. Aquí buscaríamos la información de R multiplicado por n entre 100. Y aquí buscaríamos R por n entre 100 más 1. Si os fijáis, sería exactamente esta información, lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, esta fórmula que he explicado de percentiles la puedo aplicar para buscar luego la mediana, cuartiles o deciles. Puedo buscar todo ello con esta fórmula, para que lo veamos. Si hablásemos de los cuartiles, ¿de acuerdo? Si fuese impar el número de sujetos de la muestra, si tuviésemos impar, plantearíamos R por n más 1 entre 4, donde la R puede ser 1, 2 o 3 solamente, tenemos 3 cuartiles. Por ejemplo, el caso de el cuartil 1, que es el percentil 25. Si aquí planteamos la información, por ejemplo, de 25 por n más 1 entre 100, es lo mismo que fuese 1. 1 por n más 1 entre 4, es lo mismo, ya que 25 por n más 1 entre 100 es lo mismo que plantear n más 1 entre 4. ¿Qué es lo que plantearíamos aquí si la R fuese 1? Si trabajásemos el primer cuartil, ¿de acuerdo? Si la n fuese par, en ese caso, plantearíamos R por n entre 4, donde R puede ser 1, 2 o 3, según el cuartil que estemos trabajando, por R, n entre 4 más 1. Así es como planteamos y trabajamos con cuartiles. Y para finalizar, si trabajásemos con deciles y hablamos de número impar, plantearíamos lo siguiente. Número impar correspondería a n, bueno, me voy a plantear primero la R, R multiplicado por n más 1 entre 10. Aquí la R podría ser de 1 hasta 9. 1 o 2, así hasta el 9, ¿de acuerdo? Si buscamos, por ejemplo, el percentil 40, que es igual al decir 4, fijaos, si aquí pongo 40 y aquí pongo 4, es la misma información, completamente la misma. Y si hablamos de par, plantearíamos la información de R por n entre 10 y buscaríamos R por n entre 10 más 1. Buscaríamos ambas posiciones, luego ambos valores y haríamos el promedio de ambos valores obtenidos. Para que todo el mundo lo vea bien, por favor, vamos a plantear un ejercicio, el ejemplo 7 de la página 8.
Aquí me hablan del nivel metabólico de las personas. Tenemos aquí 7 hombres, me plantean. Y la pregunta es, calcular los niveles metabólicos tales que el 25% de los varones tengan un valor menor que él. Me están diciendo que busquemos el valor que deja por debajo el 25%. Es decir, me están preguntando por el percentil 25 o lo que es lo mismo, el cuartil 1 en primer término. Si continúo leyendo me dice, y aquel tal que el 75% de los varones tiene un valor menor que él. Me preguntan por el valor que deja por debajo el 75%. El percentil 75, o lo que es lo mismo, el cuartil 3. Me están preguntando por esta información, por lo tanto puedo aplicar las fórmulas de percentiles o la de cuartiles. Luego, como haga, obtendré la misma información. Mirad, ¿cómo resolveríamos, por favor, este tipo de ejercicios? En este caso, tenemos los datos. Siempre debemos ordenarlos, de menor a mayor. Aquí tenemos 7 varones, el menor tiene 1004, entonces planteamos 1004. El siguiente es 1006, seguidamente 1007, seguidamente tenemos el 1016, seguidamente tenemos el 1017, seguidamente el 1019 y por último el 1020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto, lo hemos hecho bien, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los 7 sujetos, todos ordenados. A partir de aquí, si yo busco la información del cuartil 1, puedo plantear la información de esta fórmula o de esta otra. Mirad que me da lo mismo. Tenemos R, cuartil 1 sería 1, por 7 más 1, 8. 8 entre 4, que sería en este caso 2. Si hubiese planteado esta fórmula, plantearíamos en este caso 25, que es el percentil, por, en este caso, n más 1, que es 8, entre 100. Si lo calculamos, 200 entre 100 es igual a 2. Buscamos la posición 2, 1006 corresponde al cuartil 1. No tiene más dificultad. Y el siguiente, para buscar el cuartil 3, plantearíamos 75 por 8 entre 100, o aquí plantearíamos la información correspondiente a 3 por 8 entre 4, ¿de acuerdo? Si hacemos este cálculo tendremos que es el valor correspondiente al número 6, ¿verdad? Si hacemos eso también tendremos el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El cuartil 3 sería la información correspondiente al 1019. Es decir, que en este caso tendremos que en una cuarta parte de los varones, el 25% de ellos tienen un valor menor a 1006, ¿de acuerdo? Y el 75% menor a 1019. Así es como trabajaríamos la información de las medidas de posición. Una vez dicho esto, en la parte inferior tenemos 3 características. La segunda tiene relación con lo que ya explicábamos anteriormente de la mediana en la clase anterior, que básicamente es que no se ven afectados por valores extremos. Decimos que son medidas robustas, ¿de acuerdo? En general, medidas de posición son robustas, son resistentes. Primer punto, que no lo he comentado y ahora lo comento. Siempre los cambios de origen y o de escalas, de cuando hay cambios de origen y cambios de escala de datos originales, afectan del mismo modo a los cuantiles, ¿de acuerdo? Le afectan del mismo modo. Y en tercer término, que también lo sabemos de la mediana, que hay un desaprovechamiento, no se aprovecha toda la información muestral, no se aprovecha toda la información muestral. Luego comentaremos más también acerca de las transformaciones. Una vez vistas las de posición, nos centramos ahora en las de dispersión, las de variabilidad. Este concepto a veces nos puede despistar un poquitín, porque a veces no se entiende muy bien y sobre todo cuando tengamos los valores, a veces nos cuesta interpretarlos. Pero básicamente hablamos si una variable, los valores de esta son muy homogéneos o son muy heterogéneos, ¿de acuerdo? Si los valores entre ellos son muy parejos o por el contrario hay mucha variabilidad. Por ejemplo, si en la clase de la universidad todos tenéis entre 18 y 19 años, ¿qué quiere decir? Que respecto a la edad habría mucha homogeneidad, ¿de acuerdo? Sería una variable poco dispersa, variable muy concentrada, con poca variabilidad. En cambio, si voy, por ejemplo, a una cena de Navidad en una familia grande y tenemos gente desde 2 años hasta gente de 90 años con edades entre ellas muy distintas, ahí habría, en la variable edad, en ese grupo, mucha variabilidad, mucha dispersión, mucha heterogeneidad, ¿de acuerdo?
Entonces, básicamente, tenemos diferentes medidas para estudiar cómo es dispersa la variable. Si tenemos, por ejemplo, una clase de 100 personas, cada una con sus edades, será complicado únicamente visualizando las 100 personas saber si hay mucha o poca dispersión. Para ello, buscamos las medidas o indicadores de dispersión. Empezamos por el más sencillo, que es el rango, recorrido o amplitud. Son sinónimos, ¿de acuerdo? Rango, recorrido o amplitud es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿de acuerdo? Planteamos diferencia del máximo al mínimo. Este indicador, igual que ocurría, si recordáis, con la media, es un indicador muy sensible, este aún más. Ahora explicaremos por qué. Mirad, tenemos una clase, por ejemplo, de 100 personas, ¿de acuerdo? Y todas las personas tienen de 18 a 19 años. La más joven 18, la mayor 19. Por lo tanto, si me preguntan por el rango, diríamos que el rango es 1. En este caso, si sabemos que el rango es 1, podríamos deducir evidentemente que la variable es muy concentrada, muy homogénea, ¿verdad?, con esta información. Pero imaginaos, por favor, que viene una persona nueva y esta persona nueva tiene 80 años, ¿de acuerdo? El rango ahora mismo sería 62. ¿Qué ocurre? Que este rango de 62 me preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Que es muy o poco dispersa la variable? Claro, al ser un valor tan elevado, podría pensar que es muy dispersa, pero realmente la gran mayoría de gente tiene la misma edad, solo una persona es muy alejada. Entonces, una persona me está conllevando, me está comportando un sesgo por completo. Por eso decimos que es un indicador, una medida extremadamente sensible, ¿de acuerdo? Un rango de 1, en este caso, sabiendo que hablamos de la edad, una clase, toda esta información, podemos pensar en este caso, una clase de universidad, podemos pensar en este caso que es un valor pequeño, ¿verdad? Que hay mucha concentración. Pero 62 no se puede interpretar en este caso, ya que si yo pienso que hay mucha dispersión, con mis datos esa información no sería cierta. Repito, es un indicador que generalmente no trabajaremos, lo comento, pero no es muy recurrente porque es demasiado sensible. Luego tenemos el rango intercuartílico, que es la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿de acuerdo? Entonces, este, a diferencia del anterior, es mucho más robusto, mucho más resistente. Mirad, por favor, si estamos trabajando con la información de cualquier distribución, tenemos cuartil 1 y cuartil 3. Recordad, cuartil 1 deja por debajo el 25% y el cuartil 3 deja por debajo el 75%, por tanto, por encima el 25%. En este espacio de aquí solo tenemos el 50% de los casos. ¿Qué os quiero decir con ello? Que cuando estamos trabajando con el rango intercuartílico, dejamos de trabajar estos datos y estos datos. Es decir, la mitad de los casos quedan totalmente aislados de nuestro estudio. Por lo tanto, solo trabajamos con la mitad de los casos. De ahí que digamos que es un indicador muy resistente, muy robusto. Ya veremos, cuando haya valores atípicos, valores extremos, en ese caso el rango intercuartílico será un buen indicador, ya que no trabajará con valores extremos que pueden estar distorsionando nuestra dispersión, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La desviación cuartil. Desviación cuartil corresponde a la diferencia entre cuartiles dividido entre 2, ¿de acuerdo? Es otra medida de dispersión, que es coger el rango intercuartílico y dividirlo entre 2. Una pregunta más que nos pueden realizar. A partir de aquí vamos a trabajar indicadores que se comparan con la media, ¿de acuerdo? Comparamos cada valor respecto a la media. Mirad lo que estoy diciendo, por favor. Para estudiar básicamente la información de la variabilidad, de la dispersión, tenemos todos y cada uno de los casos, imaginaos una variable, donde cada punto es un individuo con su valor en la variable. Y tenemos la media correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente lo que me interesa es ver cómo de representativa es la media. Si realmente todos los valores están muy cercanos o muy alejados. Si todos los valores están muy cercanos a la media, ¿qué conllevará ello? Pues que habrá mucha concentración. Si los valores se alejan mucho de la media, ahí habría mucha dispersión, mucha variabilidad. Entonces, quiero estudiar si hay muchas o pocas diferencias respecto a la media. Importante, lo comentaremos luego, si la media estuviera sesgada
porque hay valores extremos que la distorsionan a la media. ¿Qué ocurriría? Que si la media está sesgada, en ese caso, los indicadores que ahora comentaré, evidentemente, no serían los más adecuados, ¿de acuerdo? Pero hablemos en términos genéricos. ¿Cómo se buscan los diferentes indicadores comparándolos con la media, ¿de acuerdo? Comparando cada valor respecto a la media. En primer término, una opción es la que tenemos a continuación, que es la desviación absoluta media respecto a la media aritmética. ¿Por qué se hace en valor absoluto? Porque mirad, aquí tengo diferencias negativas. Aquí las diferencias de cada valor respecto a la media serán positivas. Si no lo plantease en valor absoluto, podrían compensarse. Y por ejemplo, este valor que está a una distancia, me lo invento, de menos 20, y este a una distancia de más 20, acabarían compensándose. Y no tiene sentido, porque yo quiero ver las diferencias. Por ese motivo, una opción es plantearlo en valor absoluto. No es el más recurrente. Generalmente lo que haremos será plantearlo al cuadrado, más que en valor absoluto. Pero bueno, plantearemos los diferentes cálculos. La desviación absoluta media respecto a la media aritmética se calcula planteando la información en valor absoluto. Planteamos el sumatorio de cada uno de los valores menos la media, ¿de acuerdo? Pero en valor absoluto. Es decir, este valor menos la media en valor absoluto, es decir, 20. Y este también sería 20 en este caso. Y lo multiplicamos por el número de individuos que tienen esta diferencia. Si aquí tenemos 4 personas con una distancia de menos 20, se multiplica por 4. Y todo ello lo dividimos entre la n, el tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Así es como buscaríamos la desviación media. ¿Es absoluta media? ¿Es una opción? Sí, pero generalmente, os lo decía, más que hacerlo en valor absoluto, lo que hago es elevarlo al cuadrado. Generalmente lo que plantearemos será la información correspondiente a la varianza. La varianza la podréis ver con sigma cuadrado o a veces con s cuadrado. Ahora planteo sigma cuadrado de momento. Y sería el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado, ¿de acuerdo? Se puede multiplicar por el tamaño de cada uno de los individuos entre la n. Así es como plantearíamos la información correspondiente a la varianza, ¿de acuerdo? Así se plantea la varianza. Importante, a veces la veréis con s cuadrado, pero generalmente veremos sigma cuadrado, ¿de acuerdo? La varianza se divide entre n. Otra fórmula que también aplicamos mucho será el sumatorio de cada uno de los valores al cuadrado por su tamaño, su frecuencia absoluta, entre la n menos media al cuadrado. Ambas fórmulas me dan lo mismo. Puedo calcular ambos ejercicios, ambas fórmulas para obtener la varianza. Y un ejemplo parecido, pero sobre todo trabajemos con datos muestrales, es la cuasivarianza. La cuasivarianza, si estamos trabajando con sigma cuadrado, aquí pondríamos s cuadrado. Si aquí hubiese puesto s cuadrado, aquí pondríamos la cuasivarianza planteada de esta forma. Generalmente trabajamos con estos datos. Esto es la varianza y esto es la cuasivarianza. Pero a veces veréis también esto así, planteada así la varianza y así la cuasivarianza. Lo que básicamente me importa es que en la varianza estamos trabajando con el denominador que será igual a n. En la cuasivarianza la fórmula será igual, pero en vez de plantear la información entre n, será entre n menos 1. Es la diferencia existente, varianza y cuasivarianza, ¿de acuerdo? Muy importante. Tanto en un caso como en otro, el problema que tiene la varianza y la cuasivarianza es que la unidad está al cuadrado. Si hablamos de centímetros, esto es en centímetros al cuadrado, ¿de acuerdo? Repito, generalmente la cuasivarianza la trabajamos con datos muestrales y la varianza con datos más bien poblacionales, ¿de acuerdo? Es un poco la diferencia entre ambos tipos de estudios. Aquí n y aquí n-1. Pero lo que me importa básicamente es que está al cuadrado. Si ya de por sí es complicado, como antes comentaba, analizar e interpretar las medidas de dispersión, si está al cuadrado complica mucho más la información. Por lo tanto, lo que haremos será trabajar generalmente con la raíz de la varianza o la raíz de la cuasivarianza. La raíz de la varianza será la desviación típica y la raíz de la cuasivarianza la cuasidesviación típica. Sigma es la desviación del estándar o típica y S es la cuasidesviación estándar o típica, ¿de acuerdo? Como es la raíz, si esto era centímetros cuadrados,
Estos serán centímetros. Así de sencillo, no tiene más complejidad. Y esta información se interpretará mucho más sencillo porque está en la misma unidad y la desviación o la cuasi desviación, al fin y al cabo, lo que nos está indicando es la media de las diferencias de todos y cada uno de los valores respecto a la media. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un grupo de gente donde tenemos una desviación de 3 años. Si la desviación fuese 3 años, evidentemente la varianza sería de 9 años cuadrado, porque esto es la raíz, esto sería el cuadrado. Claro, esta información es muy complicada de interpretarla. 3 años tampoco es sencillo, pero le quiere decir 3 años, que de media cada individuo se encuentra a una distancia de 3 años respecto a la media. Habrá individuos a una distancia mayor a 3 años, otros menor, pero la media de todas las diferencias acaba siendo de 3 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto, por favor? Porque 3 años puede ser mucho o poco según también el grupo de referencia. Por ejemplo, si yo os hablo de la información correspondiente a una clase de primero de primaria, que todo el mundo tiene en principio 6 años. Si todo el mundo tiene 6 años, una desviación de 3 años es una barbaridad. Habrá gente que tendrá, en este caso, si la media es 6, 10 años, gente de 4, gente de 8, habrá una media de las diferencias que será de 3 años. Entonces habrá mucha variabilidad, mucha dispersión, poca homogeneidad, es decir, mucha heterogeneidad, ¿de acuerdo? Entonces el valor como tal es muy complicado de interpretar, porque dependerá de la unidad y también del grupo de referencia. Por ejemplo, en una sala de cine, que la desviación sea 3 años, es todo lo contrario. Aquí seguramente es un ejemplo de mucha homogeneidad. Si cada individuo está a una distancia media de 3 años respecto al medio, es decir, quiere decir que en este caso sería una sala de cine con edades seguramente bastante parejas entre toda la gente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dependiendo del grupo de referencia que estemos trabajando, la información evidentemente se interpretará de forma distinta. De ahí la dificultad de analizar los indicadores de dispersión, ¿de acuerdo? Entonces hemos comentado la información correspondiente al rango, rango intercuartílico, desviación cuartil. También tenemos la información correspondiente a la varianza, que a veces la veis con sigma cuadrado o s cuadrado, la cuasivarianza, que la veremos con s cuadrado o también a veces con la varianza subíndice n-1, cuasivarianza. Luego también tenemos la desviación típica o estándar y luego también tenemos la cuasidesviación típica o estándar. El último que miraremos es un indicador que es un indicador relativo, adimensional. Este indicador me sirve para poder comparar entre distintos grupos, distintas variables o distintas muestras, cuál es más dispersa, cuál tiene más y cuál tiene menos dispersión, más y menos variabilidad. Es un indicador adimensional. ¿Qué quiere decir cuando digo que es adimensional? Que no tiene unidad de medida, ¿de acuerdo? Básicamente me servirá para poder analizar entre dos grupos cuál es más disperso, cuál tiene más homogeneidad. Coeficiente de variación se calcula planteando la desviación entre la información de la media, ¿de acuerdo? Desviación estándar o típica entre la información correspondiente a la media. Muy importante, por favor, este valor, cuanto más se acerque a cero, es indicativo de mayor concentración, mayor homogeneidad. Cuanto más se aleje de cero, más disperso, más variabilidad tendrá, ¿de acuerdo? Más heterogénea será la variable. Se puede multiplicar por 100 a veces, me es indistinto, como queráis, ¿de acuerdo? Lo que sí deberíamos saber, por favor, que cuando sea menor a 0,3 o menor a 30%, según si hemos puesto de forma porcentual o no porcentual, diríamos que se puede aproximar más o menos a la distribución normal, que veremos más adelante. Entre 0,3 y 0,5, o lo que es lo mismo de 30 a 50%, ahí básicamente ya aumentaría más la dispersión, tendríamos una variabilidad bastante mayor. Y a partir de 0,5, ahí ya se considera básicamente que es una distribución claramente no normal, claramente en este caso con más dispersión de la normalidad. Esta es la información que podemos plantear a partir del coeficiente de variación.
Para que todo el mundo lo entienda mejor, por favor, mirad, si estamos trabajando con la información, por ejemplo, de un grupo de gente, tenemos su altura y tenemos su peso, ¿de acuerdo? En respecto a la altura tenemos que la media de altura es de 180 centímetros y tenemos que la información correspondiente a la varianza, en este caso es de 36 centímetros cuadrados. En el peso disponemos que la media es de 80 kilos y la varianza del peso es de 25 kilos cuadrados. Si aquí me preguntasen qué variable es más dispersa, para comparar la dispersión trabajamos siempre con el único indicador que tenemos, que es adimensional, que no tiene unidad de medida, que es el coeficiente de variación, ¿de acuerdo? El que se aleje más de cero será más disperso, el que se acerque más a cero estará más concentrado, menos variabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo plantearíamos? La raíz de la varianza, 6, entre 180, y aquí plantearíamos la información de la raíz de 25, 5, entre 80. Evidentemente, este es más pequeño, por lo tanto, indicaremos que la altura es menos dispersa, es más concentrada, es más homogénea que el peso en este caso. Es la información que podemos extraer a partir del coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, por favor, en la parte inferior de página 9 tenemos un ejemplo, que me dice calcular el rango, la varianza, la desviación de estos datos. Sería hacer los cálculos que hemos planteado. Por ejemplo, para buscar la varianza tendríamos que primero buscar la media. Me lo invento ahora mismo, buscadlo con tranquilidad, pero lo que os dé. Yo ahora me invento, por ejemplo, que la media nos da 57, por ejemplo, 56, ¿de acuerdo? Me da igual. Entonces, si la media me diese esto, para buscar la información de la varianza, ¿qué haríamos? El sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado por su tamaño entre la n, ¿de acuerdo? Plantearíamos primer valor, que es el 48. 48 menos 56 al cuadrado, está el 48 una sola vez, entonces puedo multiplicar por 1 o dejarlo así. Seguidamente, el 54 menos 56 al cuadrado. Seguidamente, más 58 menos 56 al cuadrado. Y al final ya plantearíamos el 60 menos 56 al cuadrado multiplicado por 2, porque este aparece dos veces. Y en este caso dividimos todo entre 1, 2, 3, 4 y 5 veces, ¿de acuerdo? La n es 5. A partir de aquí, si me preguntasen por la cuasi varianza, hubiera hecho esto igual, pero n menos 1, es decir, denominador hubiera sido 4 en ese caso, ¿de acuerdo? A partir de aquí, antes de adentrarnos en la última parte de las variables cuánticas, son las medidas de forma, vamos a mirar las transformaciones, ¿de acuerdo? Estas son preguntas que a veces nos realizan, que es cuando modificamos, cambiamos una variable. Mirad, por favor, yo tengo una variable, la variable x, ¿de acuerdo? Donde tengo, por ejemplo, la información correspondiente a la media. Me lo invento ahora mismo, La media es 30. Tenemos la información correspondiente a la varianza. La varianza de la variable, por ejemplo, es de, 25, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la desviación sería de 5 en este caso. A partir de aquí, yo puedo crear nuevas variables, transformar nuevas variables a partir de la original. Por ejemplo, podemos plantear la información que la variable y, la nueva variable, sea la información de x más un valor, ¿de acuerdo? Entonces, importante, para que todo el mundo lo vea bien, imaginaos un ejemplo que tengo un grupo de trabajadores, ¿de acuerdo? Y cada persona le paga un dinero diferente. Tenemos un grupo de trabajadores, a uno le pago 100, a otro le pago 200, a otro le pago 1000 y así progresivamente, ¿de acuerdo? A partir de aquí yo decido a todo el mundo aumentarle, pues por ejemplo, el sueldo 100 euros. Decido aumentar el sueldo 100 euros. Pongo sumar, pero también en los cambios de origen podríamos plantear una resta, me es indiferente, suma o resta, el efecto es el mismo, ¿de acuerdo? Cuando sumo o resto un valor, ¿qué ocurrirá, por favor? Que en este caso, esta persona que cobraba 100 pasará a cobrar 200, esta que cobraba 200 pasa a cobrar 300, y esta que cobraba 1000 pasa a cobrar 1100. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá con la información de la media? La media de la nueva variable será la media anterior más el incremento que haya realizado.
Si aquí la media era 500, aquí la media será 600, por inventarme un ejemplo, ¿de acuerdo? Será el aumento de 100, no hay problema. Pero, importante, ¿qué ocurriría con la varianza? La varianza, muy importante, no se ve afectada. Cuando hay un cambio de origen, si todo el mundo cobra 100 euros más, la distancia entre este y este no ha cambiado. De este a este tampoco ha cambiado, si os fijáis, ¿de acuerdo? Aquí la distancia era 100, aquí era 900. Continúa siendo igual. Entre estos dos tampoco ha cambiado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la varianza no se ve afectado. Con la desviación estándar o típica ocurre lo mismo. Tampoco se ve afectada, ¿de acuerdo? No se vería afectada. En cambio, por ejemplo, el coeficiente de variación sí que se vería afectado. Mirad, coeficiente de variación de y sería la información de la desviación de y, que es la de x, son lo mismo, y la media de y, que sería la media de x más a. Esto sí que habría cambiado, si os fijáis, ¿de acuerdo? Pero esta es la información cuando hay un cambio de origen. También puede haber un cambio de escala. Cambio de escala es cuando planteamos la información, pero en vez de sumar, multiplicamos o dividimos por un valor. Imaginaos, por favor, que en vez de sumarle 100, digo, ahora aumentaré 10% el sueldo, ¿de acuerdo? Esta persona cobraba 100, ahora pasará a cobrar 110. Esta cobraba 200, ahora pasa a cobrar 220. Y esta cobraba 1000, ahora pasará a cobrar 1100. Perfecto, porque ha aumentado un 10%. ¿Qué ocurre? Que ahora todos los sueldos han aumentado, pero las diferencias también han cambiado. Aquí era 100, ahora es 110 aquí. Aquí antes eran 900, ahora aquí, si os fijáis, son 990. Y así vemos cómo cambian toda la información. Por lo tanto, en un cambio de escala, la media cambiará, la nueva media será la información de B por la media anterior. Si aumentamos un 10%, sería multiplicar por 1,1. Media anterior por 1,1. Pero la varianza y la desviación también se verán cambiadas. La varianza será la varianza inicial por B a la 2. Importante, ¿eh? B a la 2. Y la desviación será básicamente la desviación inicial multiplicado por B. En cambio, el coeficiente de variación aquí no se vería afectado, porque mirad, sería la desviación por B entre la media por B. Se va esto con esto y no habría cambiado la información, ¿de acuerdo? En el momento que al mismo tiempo hay un cambio de origen, es decir, una suma o una resta y un cambio de escala, es decir, una multiplicación o una división, tendríamos algo como esto, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, como bien sabemos, a la media le afectan ambos cambios. La nueva media sería B por la media inicial más A. Pero a las varianzas y las desviaciones solo le afectan los cambios de escala. Por lo tanto, la varianza de y sería igual que esta. Y la desviación de y sería la misma. Esta información, ¿de acuerdo? Esto de aquí y esto de aquí. Sería lo que se repetiría en la última columna. Respecto al coeficiente de variación tendríamos la desviación de y, que sería la de x por b, entre la media de y, que evidentemente aquí sí que habría cambiado. Así es como trabajaríamos el coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Son transformaciones cuando hay un cambio de origen o de escala o al mismo tiempo ambos condicionantes, ¿de acuerdo? Vamos a leer todos juntos, por favor, el ejemplo 9. Me dice, disponemos de un producto cuyo precio medio es 60. Disponemos que el precio medio es 60 unidades, en este caso euros. Desviación de 4. Si esto es 4, la varianza sabemos que es 16. Siempre es al cuadrado, ¿verdad? Dice, se decide aumentar un 5%. Primero que hacemos es un cambio de escala. Aumentamos un 5%. La B será 1,05. Por lo tanto, la media, ¿cuánto valdría? 1,05 por 60, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería 63. Seguidamente, la varianza. ¿Cuánto valdría la varianza? 1,05 al cuadrado multiplicado por 16. Y la desviación correspondería a 1,05 por 4. Así hubiésemos obtenido la información de la media, la varianza y la desviación en el momento que hay un aumento del 5% de los precios. Dice, tras observar una desviación ínfima de las ventas, se decide aumentar, una vez hecho esto, aumentamos también 5 horas adicionales. Calculad la varianza y la desviación tras la primera y la segunda decisión.
En la segunda, que sería esta información de aquí, ¿qué estamos haciendo? Haríamos que y sería 1,05 por la original más 5. Por lo tanto, aquí tendríamos 1,05 multiplicado por 60 más 5. Aquí tendríamos lo mismo, 1,05 al cuadrado por 16. Y aquí 1,05 por 4, ya que el cambio de origen, sumarle 5, no afecta ni a la varianza ni a la desviación, ¿de acuerdo? A partir de esta información, hemos mirado todas las medidas, me falta una de ellas, las medidas de forma solamente, ¿de acuerdo ya? Dentro de forma estudiaremos la simetría y la kurtosis. Para entender bien, por favor, esta idea, aquí estamos estudiando cómo es la forma de la distribución. Generalmente, y lo iremos viendo esto más adelante, nos importará si se distribuye de forma normal. La distribución normal, lo comentaremos, se caracteriza por ser simétrica y mesocúrtica. Esto lo comentaré ahora con tranquilidad, no os preocupemos por esto, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, miraremos la información de la simetría. Entonces, voy a comentar la información de la simetría y la información correspondiente a la kurtosis. Cuando hablamos de la asimetría, ¿qué quiere decir? Si la distribución es simétrica o asimétrica. Si fuese simétrica, quiere decir que no hay extremos, o si los hubiese, se compensan por ambos costados. Cuando la distribución sea simétrica, la media y la mediana coinciden. Además, si es unimodal, también podría incluir que la moda también coincide, ¿de acuerdo? Diría que la media, mediana y moda coinciden, si es unimodal. Pero generalmente, más bien, trabajaremos bajo este concepto. Media y mediana coinciden, distribución simétrica. No hay extremos y si los hubiese, se compensan por ambos costados. Por ejemplo, si tuviese un ejemplo como este, 20, 21, 21, 21 y 22. En un caso como este, es una distribución simétrica. Vemos que la distribución sería de esta forma. Media y mediana, evidentemente, coinciden, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si hubiese extremos en la parte superior, imaginad aquí, por ejemplo, un 82. Si esto fuera 82, ¿qué ocurriría? Tendríamos una concentración en la parte inferior y extremos en la superior. Sería un caso como este. Es un caso claro de asimetría positiva. ¿Por qué? Cuando tengo una simetría positiva, sabemos que la media es más sensible, ¿verdad? Ante la presencia de los extremos, la media rápidamente se va a ver afectada. En este caso, la mediana valdría 21, pero la media habría incrementado. Cuando la media es mayor a la mediana, hablamos sin duda de asimetría positiva, ¿de acuerdo? También puede ocurrir al revés, que esto fuese, por ejemplo, 2 en este caso. Aquí la media sería 21, la mediana 21, y la media es lo que se habría reducido de forma considerable, ¿verdad? Tendríamos extremos en la parte inferior y concentración en la parte superior. Aquí la media sería menor a la mediana. Es un ejemplo claro de asimetría negativa. Importante, cuando la distribución sea simétrica, evidentemente, el mejor indicador para estudiar la tendencia central sería la media. Y el mejor indicador para estudiar la dispersión, la variabilidad, hablaríamos generalmente de la información de la desviación típica, la desviación estándar, ¿de acuerdo? Esto cuando la distribución sea simétrica. Pero si es asimétrica, ¿qué ocurre con la media? Que la media está distorsionada, está sesgada, ¿de acuerdo? Como hay un sesgo, en este caso, el mejor indicador de tendencia central sería la mediana. Y recordad, por favor, que tanto la desviación como la varianza, estos indicadores se calculan a partir de las diferencias respecto a la media. Si la media está sesgada, estos indicadores tampoco son adecuados. Por lo tanto, si la distribución es asimétrica, el mejor indicador de dispersión sería el rango intercuartílico, ¿de acuerdo? Rango también denominado recorrido intercuartílico, son sinónimos, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Simétrica, asimétrica positiva y asimétrica negativa. Básicamente, trabajaremos la información para que la distribución fuese normal, debería ser simétrica.
Cuando digo que es normal, hablaremos de la distribución o de la ley normal, lo veremos más adelante, pero ya como son aspectos que iremos viendo poco a poco, ya un poco a poco los vamos introduciendo también, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta idea, por favor, ¿cómo se calcula la información de saber si es simétrica o asimétrica? Tenemos una fórmula, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, cuyo cálculo se acostumbra a plantear con gamma sub 1, y es el sumatorio de cada uno de los valores, menos la media al cubo, por su tamaño, entre n por la desviación al cubo. Esta es la fórmula que aplicaríamos. No me importa mucho la fórmula, me importa más interpretar bien el valor que obtenemos, ¿de acuerdo? Si este valor es cercano a 0, diremos que la distribución es simétrica, ¿de acuerdo? Valor cercano a 0, distribución simétrica. Cuando sea mayor a 0, asimétrica positiva, y menor a 0, asimétrica negativa, ¿de acuerdo? Aunque lo ideal, para asegurarnos que sea simétrica positiva y negativa, porque a veces puede haber una ligera tendencia a simetría positiva o una ligera tendencia a simetría negativa, sin que ello evidentemente significa que realmente es asimétrica, positiva o negativa. Para comprobar que realmente sea asimétrica, positiva o negativa, generalmente buscaremos el error estándar, ¿de acuerdo? El error estándar correspondiente al coeficiente de asimetría de Fisher. Este error estándar aparecerá en las tablas de SPSS o el programa que trabajemos, pero básicamente, para que tengamos la idea, para calcularlo, si hiciese falta, que no hará falta, sería la información de 6 multiplicado por n entre n menos 1, siendo la n evidentemente el tamaño de la muestra, dividido entre n menos 2 multiplicado por n menos 1 multiplicado por n más 3. Este es el error estándar que, para que lo veáis, por favor, os aparece, por ejemplo, en la página 11, si miramos la información correspondiente al ejemplo 10, que está en la parte central, vemos asimetría, el valor del estadístico de asimetría, y al lado el error estándar. ¿Veis que pone 0,393? 0,393 sería el error estándar del ejemplo, en este caso, de la página 11, número 10. Este valor lo podemos buscar, pero directamente nos lo darán siempre con el programa informativo correspondiente. ¿Pero qué os quería decir básicamente? Que el objetivo para realmente ver si hay o no hay asimetría será mirar si el coeficiente de asimetría entre el error estándar, si este es mayor o igual a 2, generalmente se plantea la información diciendo que sea mayor a 2, se puede poner mayor o igual, pero básicamente mayor o igual o mayor a 2, quiere decir que entonces sí que es asimétrica positiva. Es decir, por ejemplo, si esto fuese, me lo invento, menos 0,5. Claro, yo diría, vale, menos 0,5 hay asimetría negativa. Pero para confirmar si realmente existe, busqué error estándar. Si esto es, por ejemplo, 0,5, hacemos la división y me quedaría 1. ¿1 es mayor a 2? Evidentemente no. Por lo tanto, diremos que hay una ligera tendencia a simetría negativa, pero puedo indicar que la distribución es simétrica, ¿de acuerdo? Si esto hubiera sido, por ejemplo, 0,2, esto hubiese dado 2,5, ¿verdad? 2,5 es mayor a 2, evidentemente sí. Por lo tanto, aquí sí que podría decir que hay una simetría negativa. Planteemos este cálculo para asegurarnos la existencia de asimetría o la inexistencia de la misma. Una vez visto esto, por favor, también podríamos analizar la información de la simetría a partir de los cuartiles. Mirad, por favor, si estamos trabajando con la información de una distribución simétrica, como aquí está la mediana, aquí estará el cuartil 2. Entonces, el cuartil 1 estaría aquí y el cuartil 3 estaría aquí. Si la distribución es simétrica, del cuartil 1 al 2 habrá la misma distancia que del 2 hasta el 3, ¿de acuerdo? En cambio, cuando sea asimétrica positiva, aquí tendremos cuartil 1, mediana y me lo invento. Aquí cuartil 3. La distancia del 1 al cuartil 2 será mucho más pequeña que del 2 al 3. Aquí tenemos el mismo número de sujetos que aquí, pero aquí están más dispersos. Cuando hay asimetría positiva, hay mayor dispersión del cuartil 2 al 3 que del 1 al 2, ¿de acuerdo? En cambio, cuando trabajamos con asimetría negativa, la idea sería la contraria. Del cuartil 1 al cuartil 2
hay más dispersión que del 2 al 3, ¿de acuerdo? Es la idea que corresponde también a partir del estudio de los cuartiles, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea la distribución simétrica, media, mediana y también puedo añadir si quiero la moda cuando es unimodal, deben ser iguales, ¿de acuerdo? Y además de ello también podría estudiar que el coeficiente de variación de Pearson, que es el que he estudiado antes en la página 9, parte inferior, tiene que ser menor a 0,3 o a 30% si trabajamos en porcentaje, ¿de acuerdo? Esto para que sea simétrica, ¿de acuerdo? La información, si fuera simétrica, podríamos estudiar estos indicadores, si no lo fuese, deberíamos trabajar con estos otros. Pero es que además de la simetría, otro indicador también importante es la información de la kurtosis, ¿de acuerdo? Tenemos también la kurtosis, el apuntamiento. Hemos dicho que la distribución normal se caracteriza por ser simétrica y mesocúrtica. Esto básicamente hace referencia a cómo de chata o puntiaguda es la distribución. Aquí tendríamos una distribución muy concentrada. Aquí hablaríamos de una distribución que se denomina como leptocúrtica, ¿de acuerdo? Leptocúrtica, que está todo muy concentrado en la parte central. Si hablásemos de una distribución, valga la redundancia, normal, hablaríamos de mesocúrtica. Entonces aquí plantearíamos que fuese mesocúrtica. Y luego plantearíamos la distribución platicúrtica, que es la más chata, la que conlleva mayor variabilidad, mayor dispersión. Lepto, meso y plati. Para estudiar esta información lo haremos de forma muy pareja a como lo comentábamos antes en la idea correspondiente a la simetría. Tendremos en este caso el coeficiente de kurtosis, ¿de acuerdo? Cuyo cálculo es el sumatorio de cada valor menos la media a la 4 por n sub i entre la n por la desviación a la 4. Y todo ello le restamos 3. Importante, si el valor fuese 0, hablaríamos de que es mesocúrtica. Mayor a 0, leptocúrtica y menor que 0, platicúrtica. Pero igual que antes, un valor de 0,3 es lepto. No, buscaremos la información del coeficiente de kurtosis entre el error estándar, ¿de acuerdo? Que también aparecerá en las tablas. Si es mayor o igual a 2, entonces sí que podremos decir que es lepto o plati, según si es positivo o negativo dicho valor. No es algo muy recurrente, pero ya que estamos, el error estándar del coeficiente de kurtosis sería la raíz de 24 multiplicado por n, multiplicado por n, multiplicado por n menos 1 a la 2. Y todo ello lo dividimos entre n menos 3 multiplicado por n menos 2 multiplicado por n más 3 multiplicado por n más 5. Esta sería la fórmula que no aplicaremos nunca, pero que tendríamos que hacer para buscar el error estándar del coeficiente de kurtosis. Si os fijáis, por favor, en el ejemplo de la página 11, el ejemplo 10, tenemos la kurtosis y tenemos la información correspondiente a la asimetría. Para que todo el mundo lo vea bien, por favor, respecto a la asimetría, si os fijáis, el valor del estadístico es menos 0,720. Eso me puede parecer que en este caso la distribución sea asimétrica negativa, pero realmente la distribución es asimétrica negativa. Para comprobarlo tendríamos que mirar el coeficiente de asimetría de Fisher, que en este caso tiene un valor de menos 0,720, y lo dividimos entre el error estándar, que es 0,393. ¿Esto es mayor o igual a 2? No. Como no es menor o igual a 2, diremos que la distribución es simétrica. Para ser simétrica también sería recomendable, por favor, que la desviación entre la media, si os fijáis, aquí la desviación es 32,474 y la media 63,03, ¿verdad? ¿Lo vemos todo el mundo? 32,474 entre 63,03. Esto será mayor al 50%. Por lo tanto, como este condicionante no se cumple, no podré asegurar la idea de simetría, ¿de acuerdo? Pero con esta información
no podemos decir tampoco que es asimétrica positiva. Todo esto tenemos que comentarlo para analizar bien cualquier tipo de ejercicio. Y luego tenemos la kurtosis. Aquí tenemos la información de menos 1,449 entre 0,468. No, 468. No hay duda. Esto es, evidentemente, mayor a 2. Por lo tanto, sí que podría hablar que la distribución en este caso es platicúrtica, ¿de acuerdo? En este caso, podríamos decir que la distribución es platicúrtica, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, diríamos que la distribución es más o menos simétrica, pero el coeficiente de variación es bastante elevado, por lo tanto, no podrá ser normal, no se irá de ahí normal, y diremos que es, en este caso, platicúrtica. Simétrica, o no tenemos motivos para decir que no sea simétrica, ¿de acuerdo? Luego decimos que no se irá de ahí normal porque es demasiado dispersa y, evidentemente, diríamos que es platicúrtica en este caso. Aparte de esto, aquí tenemos mucha más información, si os fijáis. Tenemos la mediana, tenemos la varianza, el mínimo, el máximo, el rango intercuartílico, mirad por favor, aquí el rango intercuartílico es 65, que es cuartil 3 menos cuartil 1. El cuartil 3 y 1 lo tenemos en la parte derecha. El cuartil 3 es el percentil 75, que es 88. Y el cuartil 1 es el percentil 25, que es 23. La diferencia me daría básicamente el rango intercuartílico. Y a partir de aquí, el mínimo es 9, máximo 93, la diferencia es 84, que es el rango o recorrido. Los percentiles que tenemos, me pueden preguntar por otros, se pueden buscar sin problema. Y luego tenemos un gráfico, que es la parte con la que hoy vamos a finalizar, ¿de acuerdo? Para ello, podemos ir también a la página 5 del dossier, por favor, para mirar los distintos gráficos con los que finalizaremos la clase de hoy. Para ello, básicamente, podemos trabajar la información correspondiente a las variables cuantitativas. Si estamos trabajando con variables cuantitativas, en primer término, si tenemos una variable cuantitativa discreta con pocos valores, ¿de acuerdo? Si tenemos, por ejemplo, número de hijos. Pensar que al final los gráficos es para que sea fácil, rápido, sencillo poder visualizar la información. Por lo tanto, si hablamos de una variable discreta con pocos valores, una opción muy recurrente sería el gráfico de barras. Se ve sencillo, se ve rápido, sin mayor dificultad, así de sencillo, ¿de acuerdo? Pero generalmente trabajaremos con variables discretas que tengan muchos valores o variables cuantitativas continuas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí básicamente tendremos diferentes tipos de gráficos que puedo utilizar, ¿de acuerdo? Si os fijáis, por favor, en la página 5, tenemos aquí diferentes de ellos. Empezaremos comentando el histograma. Histograma es de los más recurrentes. En el histograma funciona igual que un diagrama de barras, pero no hay distancia entre barras. Por ejemplo, la edad de 0 a 20 años, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, ¿de acuerdo? Así tenemos la información correspondiente. No hay distancia entre las diferentes barras. A partir de aquí también podríamos plantear los puntos más elevados, unirlos y nos quedaría lo que se denomina como polígono de frecuencias. Histograma, si unimos los puntos de cada uno de las diferentes barras del histograma, corresponde al polígono de frecuencias, ¿de acuerdo? También disponemos las series temporales. Series temporales cuando tengamos la información correspondiente a una variable cuantitativa y aquí tengamos los diferentes años. Y vamos analizando la información. ¿Cuáles han sido las notas de la, por ejemplo, bioestadística en diferentes años? Y analizamos la información correspondiente. El más recurrente será el boxplot, básicamente, el que nos preguntarán más. Pero antes de ello voy a comentar la información correspondiente al de tallo y hojas, ¿de acuerdo? Que la tenemos en la parte derecha superior de la página 5. En ella, por favor, puedo observar lo siguiente. Aquí tenemos la información correspondiente a un gráfico que hace referencia a las notas. Es muy parecido al histograma, pero en el histograma tenemos así la información de las barras, si os fijáis, ¿de acuerdo? En cambio, en el de tallo y hojas está como volteado hacia la derecha.
y en vez de tener la información con barras, tenemos los números que corresponden a cada uno de los valores. Aquí hablamos de la variable notas. Y mirad, tenéis en primer término 3, aquí también tenéis 3, aquí tenéis 4 y así progresivamente. Aquí tenemos 0, 2, 3. Aquí tenemos 5, 5, 5, 7, 8. Y así la información correspondiente. Si os fijáis, si lo volteo hacia la izquierda, si lo miro así, sería como un histograma al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la información de cada sujeto. Me ponen cada valor. Tenemos una persona, aquí hablamos de las notas obtenidas en bioestadística, una persona ha sacado un 3,0, otra un 3,2, otra un 3,3. ¿Siempre es con comas? No. Si hablásemos de la edad, esto sería 30, 32, 33. Si hablásemos de sueldos, a lo mejor sería 300, 320. Esto tiene que estar indicado siempre en la tabla, ¿de acuerdo? Pero aquí os digo que habla de las notas. Entonces es 3,0, 3,2, 3,3. Un 3,8 tenemos, por ejemplo. Tenemos dos 3,7, si os fijáis. Dos personas de la muestra sacan un 3,7. La mejor nota es un 10, si os fijáis. La segunda mejor nota, un 9,8. Por ejemplo, no hay nadie que obtenga un 9,5 y así progresivamente. Así es como se puede visualizar e entender rápidamente la información del diagrama o gráfico de tallo y hojas, ¿de acuerdo? Pero repito, el más recurrente es el boxplot, el diagrama de cajas. Este me importa en mayor medida y me importa que lo entendamos bien. Mirad, por favor, aquí tenemos la siguiente información. Tenemos siempre, esto de aquí es el cuartil 3, ¿de acuerdo? El valor que deja, por debajo suyo el 75% y por encima el 25%. Este siempre es el cuartil 1. Y la línea más gruesa, que puede estar en el centro o llegar hasta el cuartil 1 o hasta el cuartil 3, se fluctúa entre este y este valor, puede estar en cualquier lugar. Esta línea más gruesa corresponde a la mediana, es decir, el cuartil 2. Por lo tanto, el tamaño de la caja es el rango intercuartílico, ¿de acuerdo? Luego, generalmente, digo generalmente porque no siempre, este es el valor mínimo. Este es el valor mínimo. Y este de aquí, el valor máximo. ¿Por qué digo generalmente? Porque la patilla o bigote no puede ser nunca muy larga. Si fuese muy larga, con valores muy extremos, podría quedarme algo así. Y esto sería poco visual, poco interpretativo. El objetivo de un gráfico es que rápidamente pueda observar la información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la patilla o bigote, como máximo, puede ser 1,5 veces el rango intercuartílico. Es decir, si tenemos, por ejemplo, para que lo veáis, un ejemplo de la altura. Aquí tenemos que el cuartil 3 son 180 centímetros, cuartil 1 es 170 y la mediana 171, ¿de acuerdo? Repito, la mediana puede fluctuar de aquí a aquí, ningún problema. Evidentemente, si fuera simétrica, esperaríamos que estuviese lo más centrada posible, ¿de acuerdo? Si tenemos que la persona más baja mide 166, por ejemplo, lo indico aquí y ya está. Pero si alguien, por ejemplo, mide 150, tengo un problema. ¿Por qué? Porque la patilla o bigote solamente puede ser 1,5 veces el rango intercuartílico. Y en este caso, rango intercuartílico, la distancia de aquí a aquí, es igual a 10. 10 por 1,5 es igual a 15. Cualquier valor por debajo del 155 no puede llegar ya a la patilla y se va a representar mediante puntitos o circulitos. Es lo que denominamos como valores atípicos. Del mismo modo ocurriría en la parte superior. Cualquier valor, aquí 1,5 por rango intercuartílico, cualquier valor mayor al 190 es un valor atípico, ¿de acuerdo? Por encima, 195, perdonad, 180 más 15, 195. Cualquier valor por encima del 195 es un valor atípico. Pero es que hay más, también tenemos valores extremos. Si yo planteo la información de 3 veces rango intercuartílico, es decir, en este caso 10 por 3, 30, cualquier valor por debajo del 140 se representan con asteriscos y son valores extremos. Lo mismo ocurriría por la parte superior. Cualquier valor por encima de 10 por 30, 10 por 3, 30, 210,
son valores extremos, ¿de acuerdo? Así es como representamos la información correspondiente. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con el boxplot, con el diagrama de caja, valores extremos serán todos aquellos valores que sean mayores al cuartil 3 más 3 veces el rango intercuartílico, o cualquier valor que sea menor al cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartílico. Así es como buscaríamos valores extremos. Y ya que estamos, valores atípicos sería cualquier valor que fuese mayor al cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico, cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico y menor o igual al cuartil 3 más 3 veces el rango intercuartílico. O también sería cualquier valor que fuese cuartil 1 menos 1,5 veces rango intercuartílico hasta el cuartil 1 menos 3 veces rango intercuartílico. Cualquier valor que esté entre estos dos o entre estos dos serían valores atípicos y se representan con circulitos o puntitos o con asteriscos en los valores extremos. A partir de información también puedo acercarme a la idea de simetría o asimetría únicamente mirando el diagrama de cajas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si os fijáis por favor en la información correspondiente al ejemplo de la página 11, el ejemplo 10 de la página 11, mirando el gráfico parece ser que hay asimetría negativa. Lo hemos comprobado que esta simetría negativa no era suficiente en este caso y no podría considerar que él existía. Pero mirando el gráfico parece ser que hay una tendencia clara a simetría negativa. ¿Cómo lo sé esto mirando el gráfico? De la siguiente forma. Cuando tengamos un diagrama de caja, un boxplot, disponemos de la siguiente información. Tenemos los cuartiles, la mediana y volteo hacia la derecha. Me quedará algo como esto. En este caso, si os fijáis, por favor, puedo poner en la mediana una información así. Entonces veo que relativamente, en este caso, la distribución es simétrica. En un caso, por ejemplo, como este, ¿qué ocurriría? Que si lo volteo tendríamos, en este caso, algo así. Por lo tanto, aquí habría asimetría positiva. Y en el caso que nos incumbe, en la página 11, tenemos un caso como este. Por lo tanto, si lo volteamos, tendríamos algo como esto así. Por lo tanto, habría asimetría negativa, que luego con los datos me confirman que no es suficiente, pero mirando el gráfico parece ser que habría en este caso más bien asimetría negativa, una tendencia clara a asimetría negativa. Con esto finalizamos la parte de una sola variable. Ahora ya en la siguiente clase lo que haremos será trabajar con dos variables, estadística descriptiva bivariante. Y luego nos adentraremos también en el concepto de probabilidad. Entonces, cualquier que tengáis, cualquier consulta, lo que sea, por favor, comentádmela sin compromiso por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.